En esta oportunidad revisaremos cómo es que se lleva a cabo el control de la ventilación. La función principal de los pulmones es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el gas respirado, y por tanto su función es mantener los niveles normales de presión de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre arterial. Esta importante función es posible porque la ventilación es controlada estrechamente y en ello participan tanto el centro controlador como una serie de receptores que envían señales a este último. Como se muestra en la figura, estos son los elementos básicos que participan en el control de la ventilación. Por una parte, los sensores que desde su localización envían información a un centro controlador central localizado en el sistema nervioso central y hacia los efectores que son los músculos respiratorios. En general, el incremento de actividad de estos efectores es lo que retroalimenta de modo negativo a este sistema. En la figura se muestra la localización anatómica de estructuras cerebrales para que podamos localizar en cuál de ellos está ubicado el centro controlador central de la respiración, y esto es en el tronco encefálico. La ventilación se inicia de manera espontánea, esto es, un ciclo de inspiración y expiración son generados de manera automática por neuronas situadas en el tronco encefálico y, por lo general, ocurre sin un inicio consciente de inspiración y expiración. Sin embargo, los centros que se encargan de la generación del ritmo espontáneo de la inspiración y expiración son capaces de alterar su actividad para satisfacer las demandas metabólicas aumentadas sobre el sistema respiratorio, por ejemplo, durante el ejercicio, también durante el habla o incluso que podamos sostener de modo voluntario la ventilación. Los centros de control respiratorio están localizados en el tallo encefálico, como se muestra en la figura. Participan en la regulación o control rítmico automático de la respiración, con vías efectora final común que consta en la médula espinal, la inervación de los músculos de la respiración, como son los nervios frénicos, y en los músculos respiratorios mismos. Como se aprecia en esta figura, en la formación reticular en el piso del cuarto ventrículo está localizado el centro respiratorio vulvar, el cual a su vez consta de dos áreas, un grupo de neuronas localizadas en la región dorsal, denominadas grupo respiratorio dorsal, y que es responsable principalmente de la inspiración, y un grupo localizado en la región ventral, denominado grupo respiratorio ventral, que es responsable de la fase de expiración. La inspiración es un fenómeno activo gatillado por estas neuronas localizadas en la región dorsal, y la expiración es un fenómeno pasivo, consecuencia del cese de los potenciales de acción del centro inspiratorio, seguidos por el cese, por tanto, de la contracción de los músculos inspiratorios. Sin embargo, en situaciones tales como el ejercicio, la expiración es activa y es el resultado de la activación de las neuronas expiratorias localizadas en el grupo ventral. En la protuberancia, por su parte, se han identificado dos grupos neuronales que tienen la capacidad de modificar el patrón de funcionamiento de los grupos neuronales localizados en el bulbo. Y estos son el centro neumotáxico, que excita las neuronas inspiratorias. En humanos no hay acuerdo en cómo participa en la ventilación normal, pero se sabe que puede observarse su funcionamiento en eventos de injuria cerebral severa. Y también está localizado en la protuberancia el centro apnéustico, el cual inhibe el centro de la inspiración, regulando el cese de la inspiración, así como el volumen del gas inspirado y la frecuencia respiratoria. Su funcionamiento se conoce de mejor manera en modelos experimentales. Esta diapositiva pretende mostrarles de modo abreviado y resumido dónde están localizados los controladores del ritmo de la ventilación. Entonces, como se muestra en el bulbo, en la región dorsal, la regulación de la inspiración, en la región ventral, la regulación de la expiración,
y existe en esta localización un complejo encargado de generar el patrón intrínseco de la frecuencia ventilatoria. Y en la protuberancia, centros que regulan a los que están localizados en el bulbo, con una función excitatoria, prolongando la inspiración, como es lo que hace el centro amniótico, o también una función inhibitoria de la inspiración, que es el rol del centro neumotáxico. La ventilación también está influida por la voluntad. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que de modo voluntario cada uno de nosotros puede modificar la ventilación, dejando entonces en evidencia que la corteza cerebral participa en la regulación de la ventilación. Por otra parte, el ciclo respiratorio también es influido por las emociones, como ocurre en situaciones de estrés, y queda en evidencia entonces que el sistema límbico y también el hipotálamo pueden modular la actividad del centro respiratorio. Los efectores que participan en la regulación de la ventilación son los músculos respiratorios. En ellos se incluyen músculos de la inspiración, como es el diafragma, y los músculos intercostales externos, y también los músculos expiratorios, los intercostales internos, abdominales y también los músculos accesorios. La contracción de los músculos respiratorios se debe a impulsos nerviosos originados en motoneuronas correspondientes localizadas en la médula espinal. Se sabe que la inervación es recíproca, es decir, la contracción de los músculos inspiratorios determina en forma simultánea la disminución del tono de los músculos expiratorios y viceversa. En el control de la respiración en situación de reposo, los músculos inspiratorios son los que reciben la inervación generada desde los centros localizados en el sistema nervioso central y los músculos expiratorios participan de modo pasivo. La ventilación se encuentra monitorizada en forma permanente por un sistema de sensores o vigías que recogen información y la envían al sistema nervioso central. Estos sensores responden a cambios en la naturaleza química del medio interno que los rodea, ya sea la sangre para los sensores ubicados en forma periférica o cambios en el líquido extracelular, como ocurre para los sensores localizados en el sistema nervioso central. Además, también participan en la regulación sensores localizados en el parénquima pulmonar, que responden a estiramiento o a gases irritantes inhalados, y otros sensores ubicados en las vías aéreas. Los quimiorreceptores, que es el nombre que le vamos a dar a estos sensores que responden a modificaciones en el líquido que los rodea, pueden estar localizados en forma central o en forma periférica. Los quimiorreceptores centrales están localizados cerca de la superficie ventral del bulbo raquídeo, en la vecindad de la emergencia de los pares craneanos 9 y 10. Sensan los cambios químicos detectados en el líquido cefalorraquídeo que los rodea, cambios que están relacionados con incrementos de la presión arterial de CO2 y la concentración de protones. Estudios han demostrado que ambos estímulos, incremento de la presión de CO2 e incremento de la concentración de protones, son sensados por grupos neuronales diferentes, pero muy cercanos entre ellos. Entonces, estos quimiorreceptores centrales responden al incremento en la concentración de protones en el líquido extracelular, de modo que un incremento de dicha concentración estimula la ventilación, mientras que su disminución la inhibe. La composición de este líquido extracelular está influenciada a su vez por componentes químicos de la sangre, del líquido cefalorraquídeo y también productos generados del metabolismo local. Entre ellos, el rol más importante lo tiene el líquido cefalorraquídeo, que está separado del flujo sanguíneo por la barrera hematoencefálica, la cual es relativamente impermeable al paso de protones y de bicarbonato, aunque
el CO2 difunde por ella sin dificultad. Por tanto, cuando la presión arterial de CO2 aumenta, el CO2 difunde al líquido cefalorraquídeo y a partir de él y por acción de la enzima anidrasa carbónica se generan iones hidrógeno modificando el pH del líquido extracelular. Los quimiorreceptores periféricos, por su parte, están localizados en los cuerpos carotídeos de la bifurcación de la arteria carótida común y en los cuerpos aórticos por encima y por debajo del arco aórtico. En los humanos, los quimiorreceptores periféricos más importantes son aquellos localizados en los cuerpos carotídeos. Estos responden a cambios químicos de la sangre que los rodea y el principal componente de ellos que los modula en su actividad es la presión arterial de oxígeno. También, en menor manera, los incrementos de la presión arterial de CO2 y el incremento de la concentración de protones. Las aferencias generadas en estos sensores o receptores son llevadas al sistema nervioso central a través de los pares craneanos 9 y 10, como se señala en la diapositiva. En los cuerpos carotídeos existe una rica red de vasos capilares y células glomus. De ellas se reconocen dos tipos celulares. El tipo 1 con un alto contenido de dopamina y está en estrecho contacto con las terminales de los nervios del seno carotídeo que son las aferencias y otras células que se denominan células tipo 2. Se piensa que en las células de glomus es donde están los quimiorreceptores y que la modulación de la liberación del neurotransmisor en estas células entonces afecta la frecuencia de descarga de las fibras aferentes del cuerpo carotídeo. Como se señaló, los quimiorreceptores periféricos responden a caídas en la sangre de la presión arterial de oxígeno y del pH, y también a incrementos de la PCO. Como se observa en la figura B, la relación entre la frecuencia de descarga de los quimiorreceptores y la presión arterial de oxígeno no es lineal. Existe poca activación de los quimiorreceptores cuando la presión arterial de oxígeno es mayor a 100 milímetros de mercurio, pero valores inferiores a 100 incrementan la respuesta de estos quimiorreceptores y esta respuesta es máxima para valores de presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio. La respuesta de los quimiorreceptores periféricos a los incrementos de la presión arterial de dióxido de carbono es menos importante que aquella generada en los quimiorreceptores centrales. En esta figura se muestra la interacción entre el dióxido de carbono y el oxígeno para regular la ventilación. En este gráfico de ventilación expresada en litros por minutos en condiciones BTPS y presión alveolar de oxígeno expresada en milímetros de mercurio, se observa que cuando la presión alveolar de CO2 es constante y alrededor de 36 milímetros de mercurio, la presión alveolar de oxígeno puede ser reducida hasta alrededor de 50 milímetros de mercurio y recién entonces se incrementa la ventilación. Incrementos de la presión alveolar de CO2 a cualquier nivel de presión alveolar de oxígeno generan incrementos de la ventilación. El pulmón tiene receptores de estiramiento que también modulan la ventilación y que son reconocidos como receptores de adaptación lenta. Se piensa que estos receptores están localizados en los músculos lisos de la vía aérea. Descargan frente a distensión del pulmón y su actividad es sostenida en la inflación del pulmón, generando impulsos nerviosos que viajan vía fibras mielinizadas localizadas en el nervio vago. El más conocido es el reflejo de inflación de Hering-Breuer,
el cual es un reflejo de adaptación lenta que se inicia con la expansión del pulmón, es decir, se activa por la elongación de estos receptores localizados en la vía aérea. Envían señales al sistema nervioso central durante la fase de inspiración del ciclo respiratorio a través del nervio vago, regulando entonces la frecuencia y profundidad de las fases del ciclo respiratorio, porque una inspiración profunda estimula estos receptores y las vías eferentes modulan la actividad de los músculos diafragma e intercostales, frenando la inspiración y previniendo así la sobredistensión del pulmón. También se reconocen en los pulmones receptores de irritación, pero que son de adaptación rápida y su finalidad es defensiva, es decir, frente a la inhalación de gases irritantes, estímulos mecánicos como por ejemplo la aspiración de un cuerpo extraño, estimulan la actividad de estos receptores localizados preferentemente en los epitelios de la laringe y de las vías aéreas centrales. Así son activados y median entonces la contracción de la laringe, de los bronquios y el desarrollo de tos, que son las respuestas adaptativas de defensa. En el intersticio alveolar próximo a los capilares se han descrito otros receptores que se denominan receptores J o receptores yuxtacapilares, los cuales se estimulan en presencia de edema en el intersticio y también presencia de irritantes químicos. Contribuyen a la respiración rápida o taquipnea y a la sensación de falta de aire o disnea que acompaña a estas condiciones. Estas aferencias llegan al centro regulador también a través del nervio vago. Existen receptores en otros sitios anatómicos de la vía aérea, como son la nariz y la vía aérea superior, pero también existen receptores en localizaciones anatómicas distintas a los pulmones, como son músculos, articulaciones y otros estímulos como son temperatura y dolor, también son capaces de generar modificación de la regulación de la respiración. El alargamiento y acortamiento de los músculos es detectado por terminaciones sensitivas denominadas husos musculares, mientras que la tensión del músculo es detectada por otras terminaciones sensitivas localizadas en los tendones denominadas husos tendinosos. Es decir, existen receptores sensoriales localizados en el interior del músculo estriado que pueden modificar la actividad del centro respiratorio. Entonces, cambios en la longitud del músculo es sensado por estas terminales, generan aferencias que son llevadas por vías aferentes hasta la médula espinal, hacen sinapsis con neuronas motoras que envían impulsos eferentes a estas fibras musculares. Los músculos de la inspiración, como los músculos intercostales y el diafragma, también poseen estos husos musculares que captan el grado de elongación de las fibras, transmiten dicha información al sistema nervioso central por neuronas sensoriales y modulan de manera entonces refleja la fuerza de la contracción. Se ha planteado que estos receptores intervienen en la sensación de disnea porque captan el esfuerzo excesivo del ciclo ventilatorio. En este diafragma podemos ver de manera asociada todo junto la información que antes les he transmitido. Podemos ver por una parte las aferencias que tiene el sistema respiratorio, tanto para aumentar su actividad, señalados con un signo más, como para inhibirla, señalado con un signo menos. Y en este diagrama vemos las eferencias del centro respiratorio, que como pueden ver ustedes están generadas en el centro respiratorio y son estimulatorias de músculos de la inspiración. Por una parte, el diafragma, los músculos intercostales externos, y cuando participa el grupo de neuronas ventrales que modulan la expiración,
Estas eferencias son estimulatorias sobre los músculos respiratorios responsables de la expiración, como son los intercostales internos y los accesorios. Entonces, en esta sesión hemos revisado de qué manera es regulado el ciclo respiratorio y la ventilación alveolar para mantener constante las presiones arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono. Muchas gracias por su atención.